Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Y el COVID, la pandemia, que según informaciones está muy lejos de acabar, está muy lejos de dejar esta su dinámica que están luchando a tantas familias, que nos está poniendo a una prueba dura a los humanos en la tierra. Como sociedad nos interpela, una sociedad que usualmente se ha comportado a la altura de las circunstancias en cualquier exigencia, en cualquier catástrofe, en cualquier reclamo que nos unía como pueblo, como sociedad, quitaba lo mejor de nosotros. Y es por eso que ese perfil es el que debemos mantener como sociedad. Esta pandemia, más allá de inexactitudes en las políticas de abordaje, más allá de los hechos de corrupción miserables que se han aprovechado de este clima de absoluta preocupación que no termina, es más, aumenta, nos debe encontrar unidos. Nosotros los ciudadanos somos los que en esta unidad, en la fraternidad, en la unión, en ser decentes, en ser unidos, es que debemos, o así debemos enfrentar a esta epidemia. Puede haber inconsistencias en el abordaje estatal sobre esta pandemia, puede haber problemas en lo que hace a logística, pueden existir hechos de corrupción y que deben ser castigados estos últimos con todo el peso. Electoralmente también debemos apuntar nosotros los errores a través del voto, a través de la manifestación, es muy cierto eso. Pero también esta epidemia, más allá de que todos estamos preocupados, más allá que incluso queremos ser egoístas, más allá que incluso decimos por qué a esa persona se le da una cama UTI y no a mi pariente, más allá de todo eso, más allá de esa emoción que nos está poniendo en aprietos incluso al preferir que fallezca un desconocido y no fallezca un conocido, así de duro está, más allá de todo eso, esta pandemia, este COVID nos debe unir como sociedad. Como sociedad debemos mostrar dignidad, como sociedad debemos mostrar fraternidad y seguir luchando. No hay de otra, porque la luz al final del túnel, penosamente, aún está demasiado lejos. A la vuelta del corte vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto, un dolor oculto, una situación que va en aumento penosamente, los huérfanos COVID. A la vuelta del corte. Voy a dar dos ejemplos de los tantos muertos que se están dando por día. El día de ayer fallece el papá de una joven de aproximadamente 20, 21 años de edad que por días estuvo pidiendo asistencia para su papá. Sin embargo, ella ayer, bien entrada la noche, anunciaba que su papá había muerto y decía: me dejas a mí, ni siquiera me enseñaste a manejar. Le dejaste a mi hermanita que el año que viene cumple 15 años. Le dejaste a tu hijita adorada que tiene solamente 5 años y que no va a tener la oportunidad de crecer y de verte. Papá, ¿por qué te fuiste? El primer ejemplo. En el Twitter puede uno encontrar estas historias. No hace falta escarbar mucho, penosamente. A la vista de todos está. Y el segundo punto era el llamado terroríficamente angustiante de un joven hombre que pedía una cama UTI para su esposa, joven por cierto, madre de sus 2 hijos pequeños. Uno de aproximadamente 8 o 9 años, el otro de aproximadamente 6 años. Murió él, murió ella, 2 personas que absolutamente no se conocían entre sí, unidos por 2 cuestiones. Murieron a causa del COVID y dejaron en la tierra a huérfanos desconsolables. Y así como hay estos casos reveladores, hay otros casos que están escondiéndose. ¿Cuántos hijos de mamá criados solos por mamá que hoy día mamá ya no está? ¿Cuántos hijos de papá que papá murió y era el sostén de la familia? ¿Cuántos hijos de abuelo, abuela Membú, que abuela ya no está y él se crió con ella y él está solo hoy? Y estamos hablando
de muchísimos casos así. ¿Qué se está haciendo al respecto de ese tema? ¿Cuál es el enfoque que debería tomarse? Porque los huérfanos de la pandemia, los huérfanos COVID, es una realidad lacerante, pero que está oculta. Y para comenzar a debatir de este tema, invitamos a la distinguida ministra de la Defensa Pública, la titular del Ministerio de la Defensa Pública, la doctora Lorena Segovia. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y este es el abordaje que incluso estuvimos compartiendo en radio. ¿Cómo digamos, encastrar esta necesidad desde las instituciones que tienen a su cargo la protección de los derechos de la infancia, de los menores de edad, doctora? Bueno, buenas noches, Héctor, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, la situación a la cual vos hiciste referencia se suma a una realidad que vivimos cotidianamente en la defensa pública y que hace relación a niños, niñas y adolescentes que están fuera de su familia porque realmente ya no pueden ser integrados a su familia nuclear, ya sea por cualquiera de estas circunstancias, similares a las que decís y también otras. La madre viajó, hubo un abandono, el niño o la niña pasa en guarda y el proceso eterno hace que nunca se dé una salida para estos niños. O sea que ya esto era complicado porque finalmente no tenemos la infraestructura suficiente, no solamente de recursos económicos para posibilidad de acceso de estos adolescentes eventualmente a aprender un oficio, etcétera, sino también para darles lo que toda persona necesita, que es una familia. Entonces, en una situación crítica como la que vivimos, la realidad que vos mencionás se suma a esto. Creo que pasa exactamente por un trabajo interinstitucional y aparte de ello, fortalecer lo que hoy está en la ley. El hecho de que nosotros buscamos que un niño que se encuentra en esa situación de vulnerabilidad no pierda el contacto con su familia y sí pueda pasar a vivir con ya sea una abuela, un tío, alguien de su entorno afectivo. Y si no fuera ese el caso, tener las famosas familias acogedoras, familias que pueden hacer de guardadores por un tiempo hasta que se dé una solución definitiva al tema. ¿Cómo hoy día, digamos, no hay un abordaje multidisciplinario e interinstitucional con respecto a este tema en particular, verdad? Que sí existe en otros aspectos, porque yo sé muy bien, soy testigo, que hay psicólogas, hay defensoras y defensores públicos que realizan intervenciones de rescate o de abordaje de niños, en lo que hace al aspecto de niños, por parte de la institución que dirigís, y que es las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, no hay hora ni día. Todavía pero hay un trabajo interinstitucional ahí, porque también está el Ministerio Público, está el Ministerio de la Niñez. Este trabajo podría replicarse, pero en este enfoque, porque acá estamos hablando de cientos de niños que hoy se han quedado sin papá, sin mamá, y algunos de estos niños o menores de edad se han quedado directamente sin ningún tipo de sostén. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto, doctora Segovia? Bueno, actuar de acuerdo a lo que nosotros mismos tenemos previsto en la ley, que garantiza el derecho a vivir en familia, fomenta el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes. O sea, el planteamiento que estás realizando puede encuadrarse perfectamente en la actividad que normalmente estamos desarrollando. Claro, y que la realizan eficientemente, tengo que ratificar otra vez. Y ponemos todo el empeño y en silencio, y el esfuerzo. Muchas veces. El Ministerio de la Niñez, ustedes, la Fiscalía, soy testigo, hacen un trabajo de rescate de niños en situación de vulnerabilidad. Pero esto que nos está arrasando con todo, le encuentro también a ustedes con ese punto no enfocado, así decirlo. Lo que no vamos a tener es las posibilidades reales de dar una cobertura y un servicio de calidad, porque aumentaría la cantidad de niños o niñas que estamos atendiendo. Nosotros en el año 2020 atendimos a 27.507 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. ¿A causa de qué tipo de hechos, por ejemplo? Abandono, maltrato,
esos son los casos en los cuales ha intervenido la Defensoría de la Niñez. Muchísimo, 27.000. 27.000 es una cantidad importantísima y más allá del número, estamos hablando de vidas, estamos hablando de proyectos de vida. Entonces, esta situación era, por decirlo de alguna manera, excepcional. Si vamos a sumar otra excepcionalidad, como es el fallecimiento por COVID, este número aumentaría. Con lo cual, sería necesario que la intervención de la Defensoría del Juzgado de la Niñez se haga con mayor cantidad de veces, porque aumentaría la cantidad de niños. Y quiero contarte un tema que es espinoso y que es doloroso y en el cual también estamos embarcados, es de que muchos niños, adolescentes que están institucionalizados desde hace muchos años, llegan a la mayoría de edad y al llegar a la mayoría de edad salen del sistema de protección de la niñez, pero salen sin vínculos, sin trabajo, sin habilidades, sin capacidades. Y esa es una situación que estamos viviendo. Abandonados por la sociedad. Y no están preparados para poder salir. Si niños, adolescentes que están viviendo en el seno de una familia con una educación regular, de todos modos al salir a la vida adulta les cuesta tomar esas responsabilidades, ¿qué más no sería una persona que estaba viviendo fuera de un vínculo, de un ciclo, de un círculo familiar? Entonces, ¿qué pasa? Esa es una realidad. Si le sumás todo esto que yo te estoy mostrando, situaciones como las que vos estás refiriendo, eso hace que tengamos que plantearnos el problema así como lo estás enfocando. Porque las capacidades que tenemos o que puede tener otra institución como es el Ministerio de la Niñez siempre son limitadas. ¿Ustedes no tienen segmentado esa situación hoy día desde el año pasado que está instalada la cuestión de la pandemia? ¿O es una cuestión que ahora ante los hechos están diciendo no, voy a tener que llamar a la ministra de la Niñez, le voy a tener que llamar a la ministra, a la ministra de la Mujer incluso, le voy a tener que llamar al ministro de Salud, le voy a tener que llamar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque es una realidad que se está presentando, doctora. Los huérfanos COVID es una realidad lacerante que hoy día no está, digamos, dimensionada ni visibilizada, doctora. Claro, era un registro que no lo teníamos dentro de la toma de datos que tomamos habitualmente. Claro. ¿Por qué? Porque esta situación que se plantea de tantos fallecimientos tan tristes que han ocurrido es de este año, ¿verdad? Este año se está disparando con todo. Se está disparando. Entonces, la primera medida es darse cuenta de que existe y empezar a registrar de cuántas personas estamos hablando. Okay. Porque finalmente esos niños o adolescentes tienen una familia ampliada que debe intervenir o que esa persona tiene el derecho a vivir en esa familia. Lo primero que tenemos que hacer como institución, si llegara a nosotros, es buscar la posibilidad de que este niño, la niña, el adolescente pueda ser integrado a esa familia, que ya no está mamá y papá, pero están los tíos, están los abuelos o están amigos muy cercanos de la familia. Te doy un ejemplo, los hermanos Mazó, 3 hermanos, la semana antepasada, en los 3 días finales de marzo, o en un día final de marzo, o sea, en un plazo de no mayor a 48 horas, los 3 hermanos murieron. De 40 años, 43, 50, máximo 50. Los 3 dejaron hijos, los 3 dejaron menores de edad. Entonces, hay una situación de la menoridad que tal vez no es afectada por la enfermedad, porque no afecta a esta enfermedad de forma grave a los niños y niñas, a los adolescentes, a la gente jovencita, pero sí lateralmente o perpendicularmente, como quieras llamarlo, los está afectando, doctora. Sí, en esos casos hay que ver si no está no queda la madre. Si es el caso que el padre era la única persona ya sobreviviente o de alguna manera no estaban También ya cercanas, o la madre o el padre viajó y vive en el extranjero. Hay una cantidad de posibilidades que se derivan
de esta enfermedad, que va más allá simplemente de lo que ya es hoy acuciante, que es que no hay cama, que los medicamentos exigen una erogación importante. Porque en algún momento vamos a analizar el daño económico a las familias, por una cuestión que, por más que muy poca gente sabe que vos sos, tu especialidad es abogada en el ámbito comercial, empresarial, sos una persona de mucho éxito en ese ámbito, una persona que sabe muchísimo, aparte del derecho aplicado al Ministerio de la Defensa Pública, sos una persona muy entendida, pero el daño comercial, económico que le causa hasta a la familia no tiene nombre, ¿eh? Claro. Gente que se endeudó por 300, por 800, por 500 millones de guaraníes, doctora. Sí, estamos viviendo una realidad impensada. No estábamos preparados para lo que se vino, pero salimos adelante desde las instituciones, y yo puedo hablar puntualmente desde la defensa pública, poniendo el empeño de mejorar en la prestación del servicio. ¿Qué se podría hacer con respecto? Yo sé que te estoy agarrando de contramarcha. Si bien ya debatimos este tema, tu institución no es la única que debe ejecutar, digamos, la protección de los derechos de la infancia, ¿verdad? Obviamente, pero por eso te pido mil disculpas, pero es un tema que está instalándose. ¿Qué se podría hacer, doctora? ¿Le podría llamar a tus pares? ¿Podrías convocar a una mesa tripartita o decir, miren, tenemos que hacer algo al respecto? ¿Hacer un trabajo estadístico? Claro, en primer lugar tenemos que saber de cuánto estamos hablando. Y a raíz de estas consultas que estuviste realizando y lo que estuvimos viendo, vamos a hacer un planteamiento de cuántas situaciones como estas se están repitiendo a lo largo de todo el país. Porque tenemos que tener datos concretos. Diste como ejemplo 2. Pero ¿cuántos de ellos llegan realmente porque ya no está ni papá ni mamá? O no está abuela, no está más abuelo, no está más madrina, no está más tío, no está más tía. Porque vos sabés que hay muchos niños que no viven con mamá y papá, que no viven siquiera con mamá o con papá. Y también la cantidad de mujeres que son cabeza de familia. Que están muriendo. ¿Te das cuenta que es, doctora, discúlpame que te tutee, es un universo enorme de cuestiones que se están generando y que no estaría mal también que el Estado, a través de sus instituciones, intervenga en este tipo de temas? Sí, identificado un problema, tenemos que encontrar salidas. Vamos a determinar de qué cantidad estamos hablando para poder definir cuánta cantidad de recursos o de instituciones necesitaríamos a más para reforzar lo que actualmente estamos haciendo. Nosotros podemos disponer medidas de protección o solicitarlas eventualmente al juzgado, pero hay que entender que el planteamiento va a pasar por un trabajo interinstitucional. Totalmente de acuerdo. Una vivienda que a lo mejor no tenían porque vivían en un alquiler, entonces necesitan una vivienda, ahí interviene la Secretaría Nacional de la Vivienda. Otra cuestión, que el tema de la educación, ver en dónde estaban asistiendo. O sea, existen una serie de problemas conexos respecto a los niños, niñas, que nosotros de la Defensoría orientamos para que el defensor o la defensora lleve adelante una posible solución holística de toda la situación. Por lo menos de abordaje. Finalmente, entonces, doctora, el compromiso, si me permitís, es que vos, como ministra de la Defensa Pública, una de las instituciones que vela, entre otras cosas, por los derechos de la infancia, a través de un grupo enorme de técnicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, de defensores públicos especializados en la materia. ¿Te comprometes, doctora, a pedir una mesa en donde esté también el Ministerio de Salud, a ver si estadísticamente por lo menos se puede comenzar a investigar este tema? Sí, nosotros lo vamos a hacer internamente ya, inmediatamente, desde los recursos y la información que tenemos desde la institución. Con estos datos vamos a transmitirle a las otras instituciones para sentarnos a pensar soluciones a este nuevo condimento a un problema que ya existe con la infancia y que todavía tampoco podemos resolver, pero que estamos procurando y esforzándonos en trabajar todos juntos para encontrar salidas y asegurar el derecho a vivir en familia que tiene todo niño, niña, adolescente. O por lo menos, mi querida doctora, un abrazo, un apoyo, una palmadita, no sé. Porque hay mucha gente, muchos niños y niñas que han perdido todo por culpa del COVID.
Bueno, Y eso es algo que nunca nadie va a poder remediar, y que por lo menos el Estado, alguien en nombre del Estado vaya y a ese niño, a ese adolescente, a ese joven de 20, 21, 22 años, que por lo menos alguien le vaya a dar un abrazo, no sé, o que alguien le escuche. Ya, sería magnífico, doctora Segovia. Gracias por su apertura de siempre, doctora. Gracias, y también por poner sobre el tapete una nueva situación que tal vez en otras necesidades, ante tantas otras necesidades, no estaba siendo visualizada por las instituciones y por la ciudadanía. Así que muchas gracias. Gracias a vos, doctora Lorena Segovia. Gracias. A la vuelta del corte vamos a hablar de lo que está pasando con respecto a las penitenciarías del país con la ministra Cecilia Pérez. Y ante el avance del COVID, ante el avance de la epidemia, con casos cada vez más masificados, llegando a picos en un avance incluso de nuevas cepas que se están descubriendo, por ejemplo, en el Brasil, en Minas Gerais. En la tarde de hoy se emitió un comunicado en donde se habla de una nueva cepa del COVID que tiene 18 mutaciones en total. Para hablar de esto, en este contexto sobre la seguridad penitenciaria, tenemos vía Zoom a la distinguida doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Hola, doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Causa Justa. ¿Cómo andamos? Hola, Héctor, y a toda la teleaudiencia. Bueno, doctora, ¿cómo están evaluando desde el Ministerio de Justicia lo que hace al COVID y una población penitenciaria que también está expuesta, amén de la situación de los funcionarios penitenciarios, que hay una interesante cantidad ya digamos, guardando cama o reposo por casos COVID? ¿Cómo están realizando ustedes el trabajo en torno a esta crisis también que eso se traslada al interior de las penitenciarías, doctora? Bueno, nuestra situación actual es atendible en el sentido de que como tenemos una circulación comunitaria muy elevada, por supuesto que tenemos casos en todos los centros penitenciarios, pero ninguno hasta ahora tenemos contagios masivos, ¿verdad? Ayer estuvimos reabriendo la penitenciaría industrial Esperanza, ya levantando el cierre epidemiológico. El miércoles tuvimos que cerrar el Buen Pastor y Serafina Dávalos, que son los penales femeninos tanto de Capital como de Coronel Oviedo. Tenemos el cierre epidemiológico de Coronel Oviedo, adultos, hombres también, lo hicimos ahora. Y tenemos el final del brote en Padre de la Vega, en Emboscada Antigua, que son los dos penales de Emboscada. En Ciudad del Este también tenemos ya terminando los casos que tuvimos, que fueron poquitos. Y en Pedro Juan, ¿verdad? En Pedro Juan nos cerramos porque cuando tuvimos conocimiento ya era un día, era tardía el momento, ¿verdad? Cuando supimos ya estaba recuperado, porque son personas que tienen o salidas transitorias o otras medidas. Entonces, en ese contexto es que estamos trabajando. Ahora estamos pendientes de los resultados de los hisopados, tanto de El Buen Pastor como de Coronel Oviedo. Y en El Buen Pastor es que tenemos una cantidad importante de casos sospechosos, pero hay que recordar que casos sospechosos se le llaman a todos los casos respiratorios. Claro. Hasta ahora no tenemos mayores inconvenientes en cuanto al personal, porque los casos del personal contagiado son así también contados casos, y ellos guardan aislamiento preventivo en sus domicilios, a excepción de los que requieren internación, que tenemos funcionarios internados y 2 de ellos están en terapia intensiva. ¿Y cómo está la cuestión de estos hechos violentísimos que ocurrieron el año pasado y que pusieron, digamos, en situación de alerta en Tacumbú, en Pedro Juan Caballero, en Coronel Oviedo? ¿Ese tipo de situaciones se ha superado? ¿Hay una población penitenciaria que está, digamos, autogestionándose o autocontrolándose, por así llamarlo, doctora? No, nosotros estamos, con relación a la pandemia, estamos en relativo control, ¿verdad? No tenemos algunos problemas
de seguridad siempre porque seguimos en emergencia penitenciaria y encima tenemos la emergencia sanitaria. Siempre monitoreamos y trabajamos en los aspectos de seguridad que nunca deja de haber. Y por supuesto los nuevos ingresos que tenemos que regular, ¿verdad? En el sentido de que cumplan con todos los protocolos sanitarios y tengan PCR negativo para poder ingresar. Hoy tenemos 14.500 personas privadas de libertad en total de vuelta. O sea que la población... Sí, se cortó un poquito. Ahí está, ahí creo que recuperamos la señal. Sí, hablaba que teníamos... La población... 14.000 decías. Tenemos 14.500 personas ahora. Tenemos un nuevo aumento de la población. Lo que sí podemos decir es que hay menos cantidad de personas en comisarías y en jefaturas departamentales esperando por ingresar, pero sí siempre hay, ¿verdad? La última vez que hicimos un reporte nos hablaron de más de 300 personas que están pendientes de ingreso. De esas ya ingresaron 200, por eso es que podemos decir que tenemos 14.500 personas hoy dentro del sistema y seguimos trabajando con la Corte, ¿verdad? Hace poco la Corte dictó una acordada en la cual establece parámetros de política criminal procesal en cuanto a lo que es la aplicación de medidas cautelares. Y en ese contexto, la Corte está haciendo su parte en ese sentido, pero por supuesto igual tenemos más ingresos. A ver, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Dice, le había comunicado hace poco al Congreso de la Nación la cantidad de internos del sistema penitenciario sin condena. Esa cifra de los 14.000, ¿tiene datos de cuánto sería la cantidad de personas que están sin condena pero dentro del sistema penitenciario? Y bueno, nosotros hoy tenemos 4.000, un poco más de 4.000 personas condenadas. Podría ser un poco más en este momento, pero sí tenemos, ronda más o menos ese porcentaje. Se sabe, doctora, hablando del tema de la seguridad, sabemos que las cárceles están con una sobrepoblación que tiene que ver con respecto a la exageración de las medidas preventivas de prisión y también con relación a esta situación tiene que ver con la infraestructura. El Ministerio de Obras Públicas está terminando los pabellones. ¿Cuándo se comenzaría la distribución a estas nuevas cárceles modernas, por cierto? Y si es, digamos, ¿qué va a pasar con Tacumbú? ¿Hay un plazo desde su administración de decir, en Tacumbú quiero que haya 0 personas o 0 internos dentro de 2, 3 años? ¿Hay un cálculo al respecto, doctora? Nosotros tenemos la situación de Tacumbú. El proyecto es trabajar a partir de enero del próximo año con la remisión de las personas condenadas en los nuevos centros. En Tacumbú no todos están condenados, por supuesto que una parte todavía va a quedar en Tacumbú porque tenemos como 1.150 personas condenadas y el resto son procesados. Esas personas, si cerramos Tacumbú, le deberíamos de reubicar, va a implicar saturar otros centros penitenciarios que de por sí ya están sobreasignados, ¿verdad? Entonces, en este contexto es que nosotros queremos entender la situación en la cual necesitamos por lo menos la construcción de un penal más para poder cerrar Tacumbú. ¿Y eso está en proyecciones, doctora? ¿El Ministerio de Justicia? Sí, eso vamos a tener que necesitar una fuente de financiación, porque hoy no tenemos presupuesto para eso, pero sí estamos trabajando para los próximos años. ¿Pero Tacumbú sería solamente para condenados, doctora? ¿Esa es la idea? Solo para procesados, solo para procesados. ¿Solo para procesados? Sí. ¿Condenados distribuidos en otros lados nuevos? No, los nuevos centros penitenciarios van a estar solamente los condenados. Ahí está. Y los procesados se van a quedar en los centros actuales. Entiendo, ahí entiendo la diferenciación. Pero obviamente van a sacar presión a la superpoblación, ¿verdad? Así mismo es, así es. Bueno, doctora Cecilia Pérez, ¿algo más que quiera dejar como mensaje puntual, como se quiere establecer con relación a esta cuestión de la pandemia y la inseguridad en materia sanitaria que estamos sufriendo? Bueno, cuanto a la seguridad, la emergencia penitenciaria sigue vigente. Nosotros seguimos monitoreando. Nuestra
preocupación o nuestra atención en este momento puntual con relación a la emergencia sanitaria es principalmente estas variantes. Nosotros ya hemos visto el año pasado con el ingreso del virus a los centros penitenciarios, no hemos tenido los resultados esperados en el sentido negativo, ¿verdad? Teníamos una proyección de tener entre 150 y 200 fallecidos y eso no sucedió el año pasado, y esperamos que no nos pase eso con estas variables si es que ingresan con las variables a los nuevos centros. O sea, pero lo positivo, por así decirlo, es que no estamos teniendo ni cantidad de infectados o enfermos de COVID ni en la población penitenciaria, ni en el funcionariado penitenciario, ni tampoco estamos teniendo el cumplimiento de los cálculos sobre casos fatales tampoco. Este año hemos tenido un solo fallecido y hemos determinado también que ya muy tarde el interno acudió a la sanidad con los síntomas, no fue inmediato, porque hay también una resistencia interna en abandonar la celda para irse aislado. No quieren dejar su celda natural, entonces no se reportan, no cuentan o esconden sus síntomas. Y tuvimos un solo fallecido. Tuvimos otros casos de terapia intensiva, pero tampoco fue masivo, que era nuestra preocupación. Nosotros no nos queríamos tampoco convertir en el factor de saturación del sistema de salud pública. Bueno, doctora Cecilia Pérez, perfecto. Doctora Cecilia Pérez, la pillamos ocupada como siempre, trasladándose a una reunión, pero bueno, muchísimas gracias por este contacto, doctora Cecilia Pérez, y siempre el apoyo acá desde Causa Justa a la tarea que usted está desarrollando, complicada, por cierto, al frente del Ministerio de Justicia, doctora. Muchísimas gracias, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. La doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia, y bueno, en el ámbito del sistema penitenciario solamente se ha tenido una causa o un caso fatal de COVID-19 en lo que va del año. Y eso, bueno, más allá del lamentable fallecimiento de un ciudadano, es realmente alentador, porque imagínense que exploten los casos al interior de las penitenciarías. Lo que podría llegar a pasar es, digamos, no medible incluso. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta al corte vamos a hablar de las acciones penales o amparos que se están presentando para lograr una cama UTI en el sistema sanitario, tanto público o privado. 8 casos en total se han presentado y se están por resolver. Sin embargo, ¿cuál es, por un lado, la obligación del Estado, pero por el otro, el alcance de la norma en relación a este tipo de planteamientos? A la vuelta al corte continuamos con el último bloque de Causa Justa. En los tribunales se han presentado aproximadamente 8 amparos de personas que piden por sus familiares para que estos puedan acceder a una cama UTI en el sistema sanitario, aquejados los mismos por el COVID. Para hablar un poquito, por un lado, de lo que hace a la responsabilidad del Estado, pero también al alcance de órdenes jurídicas en ámbitos de pandemia como esta, estamos en compañía del distinguido profesor Francisco Segura, a quien le damos las muy buenas noches. Bienvenido, doctor Segura, ¿cómo andamos? Buenas noches, Héctor, y saludos a los colegas que forman tu numerosa audiencia. Doctor Segura, ¿cómo evaluamos, cómo hacemos el equilibrio correcto entre la responsabilidad del Estado, pero también la situación de crisis pandémica, y en el medio el auxilio de la justicia o la petición de auxilio a la justicia? Uy, qué tema particularmente delicado de tratar en estos momentos. Y posiblemente no todo lo que se pueda decir sea del agrado de los televidentes, porque el derecho siempre tiene que buscar equilibrios, y en los equilibrios siempre hay alguna parte de alguno de los lados en conflicto que no va a haber satisfecho todo lo que pretende. Y eso no es fácil en una situación tan dramática como la que vive, como la que vive el mundo. Yo creo que lo primero que hay que entender es el contexto macro. Países tan sólidos como Alemania, Francia, el propio sistema argentino de salud, que pese a los problemas de Argentina es un gran sistema, están en problemas. ¿Cómo no íbamos a tener problemas nosotros? Eso sea para ponerle un poco en contexto.
Obviamente después está la cuestión individual. Cualquiera de nosotros que tenga un pariente en grave estado va a hacer prácticamente todo lo que esté a su alcance, incluso lo que no esté, para obtener o buscar alguna forma de obtener la mejor atención posible. Y ahí es donde yo creo que, una vez más, como ha ocurrido en toda esta triste situación, particularmente en los últimos 6 meses, no así tanto al comienzo, notamos cierta ausencia de liderazgo en las autoridades. No me refiero a que trabajen mejor o peor, ni que estén de buena o mal. Yo no tengo ninguna duda en la buena fe de las autoridades. Nadie quiere hacer daño por hacer. Eso es impensado. Salvo un loco, ¿no es cierto? Pero ha faltado liderazgo, se ha producido mucho desorden. Entonces, a este desorden, que la gente pulula entre hospitales, no hay una coordinación adecuada de las camas disponibles. Escuchamos porque no sabemos si es cierto, pero se multiplican las denuncias en las redes sobre que el hijo de tal o el pariente de cual ocupó un lugar antes que otro. Entonces, obviamente, eso termina decantándose en los tribunales. Los colegas llevan a sus clientes a los tribunales para que un juez ordene la internación o ordene un determinado medicamento. Y por otro lado, el Estado, ante las resoluciones favorables de los tribunales a través de los amparos, el Estado responde diciendo, mire, no hay camas. Incluso un médico el otro día decía, tal vez extralimitándose un poco en la manera de decirlo, pero no deja de tener razón. Bueno, que sean los jueces los que vengan a los sanatorios y digan a quién desconectamos para internar a la persona que ha sido favorecida con el amparo. Es una situación muy difícil. Lamentablemente no puede analizarse solo desde una perspectiva individual, apreciado Héctor. Se requiere una perspectiva individual y una perspectiva colectiva. Se podría decir, sin ser, digamos, sin intentar ser políticamente incorrecto, podríamos llegar en este estado de cosas a amparos que realmente sean más que nada testimoniales, porque la realidad te demuestra que ni aunque tengas una orden de la Corte Suprema de Justicia, tu pariente no va a tener cama, no va a tener acceso a ese remedio porque no hay o porque no existe. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que justamente por eso te habrás dado cuenta, como buen periodista que eres, te diste cuenta que estoy tratando de ser especialmente políticamente correcto, porque es un tema muy delicado. Como yo puedo dar algunas precisiones conceptuales y el pariente que tiene a su pariente muriendo no va a querer, no va a poder entenderlo, como seguramente no lo entenderíamos nosotros si estamos en su lugar. Ahora, tratando siempre de ir por el lado más correcto posible, respetando el dolor de la gente, no es solamente testimonial esto. Yo creo que diste con el punto clave aquí, es un punto muy importante si nos quedamos en lo puramente frío y duro jurídico. Porque efectivamente puede ser que el resultado favorable del amparo, la sentencia favorable que acoge el amparo, no pueda ser cumplida por el Estado. Incluso el Estado podría alegar una especie de imposibilidad de incumplimiento, haciendo una analogía con el artículo 621 del Código Civil. Pero el hecho de que luego, esperemos que no ocurra, pero luego, como ocurrió en un caso, ¿no es cierto?, que fue muy conocido en estos días, el paciente termina falleciendo sin haber logrado la internación adecuada, el no cumplimiento de la sentencia de amparo, técnicamente hablando, analizándolo jurídica y fríamente, técnicamente hablando, constituye una antijuridicidad de la conducta del Estado y daría pie a una responsabilidad civil, que ese es otro tema. Por supuesto, a los parientes perdidos, cuando el amor es sincero, ¿de qué les sirve el dinero? ¿No es cierto? Quieren a su pariente. Claro. Pero tú das en el clavo, no es totalmente indiferente decir, bueno, no presentemos ningún amparo, dejémonos nomás porque sabemos que el Estado, en el mejor de los casos, seamos buenos, digamos, está haciendo todo lo posible. En el peor de los casos diremos, bueno, son unos inútiles, miren, no han hecho nada de lo que tenían que hacer. Esa es la opinión de cada uno, ahí yo no me meto. Pero técnicamente hablando, si me preguntas, digamos, fríamente, estuviésemos tomándonos un café hablando de derecho así puro y duro, te diría que no es para nada indiferente presentar y obtener un amparo, porque puede ser el sustento en el futuro de alguna otra acción de reparación por parte de las personas que han perdido a sus seres queridos. Eso me lleva a otra pregunta, que es otra cuestión que está latente con respecto a la responsabilidad civil del Estado por las muertes que se están dando. Es algo que obviamente lo tenemos que debatir mucho más ampliamente en un próximo programa,
Ojalá de contigo, doctor Segura, o con otros distinguidos académicos como vos. Pero ¿el Estado paraguayo es responsable civilmente por las muertes? Si tú me haces si hacemos una respuesta rápida, directa, sin rodeos, en principio diríamos que no. No, porque el Estado no te contagie. O sea, acá hay un problema que no debemos, insisto, independiente de la opinión que uno tenga. Yo creo que todos, cual más, cual menos, estamos disconformes con los últimos 6 meses del gobierno, que se le perdió completamente el horizonte. Creo que eso nadie puede ofenderse por decir algo que es un hecho cierto. Pero independientemente de eso, el Estado no te ha contagiado y todos los sistemas han colapsado. Entonces, técnicamente hablando, desde el punto de vista del derecho técnico, no hay causalidad entre la muerte y la acción del Estado. Perfecto. Entonces, en principio no. Lo que no significa que no haya otro tipo de responsabilidades del Estado latentes, particularmente la parte patrimonial, los negocios que han tenido que cerrar, el daño económico, no pueden la familia endeudada, pero son temas que estaría interesante seguir abordándolos, porque son temas que subyacen a la situación pandémica en sí. Doctor Segura, como siempre, un verdadero placer hablar contigo. Igualmente, Héctor, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia y a los colegas que nos están viendo. Gracias, doctor Francisco Segura. Temas que tienen que ver, obviamente, de manera paralela a esta pandemia que nos está asolando a todo el mundo. Nos vemos en una próxima edición de Causa Justa. Chao.